¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Jeremy Daniel Gómez Félix. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Les voy a dar una pequeña introducción a qué son los sustitutivos penales. Una pequeña definición sería: son alternativas a la pena de prisión que permiten al órgano jurisdiccional sustituir la pena preventiva de la libertad por otras medidas que buscan realizar al delincuente reintegración a la sociedad. Y en esto también podemos dar a entender que lo que se busca el gobierno es no sobrecargar los sistemas preventivos o sistemas penales, que son los sistemas de prisión, dijera, se podría decir. Sería un método para no sobrecargarlos, para evitar esa sobrepoblación, dijera, en los centros preventivos de nuestro país. Ahora también tenemos la clasificación legal de los sustitutivos penales, que se integra en la sustitución condicional a la pena, que se encuentra en el artículo 72 del Código Penal guatemalteco. Y el primer inciso nos dice, en el artículo 72: la pena preventiva de la libertad que no exceda los 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que para que los sustitutivos penales puedan favorecerse, podría decir, al recluso o al reo, no tiene que exceder la pena más de 3 años. Su pena debe de ser 3 años o menos para que pueda aplicarse. El otro sería el perdón judicial, que se encuentra en el artículo 83. Y nos dice, igual del mismo Código Penal, que nos dice que el perdón judicial en el Colegio Penal de Guatemala, el artículo 83, en la facultad del juez. El juez tiene la facultad de otorgar el perdón judicial en la sentencia. Y luego serían los requisitos para que el perdón judicial pueda ser procedente. Debe cumplir ciertos requisitos, además que el juez considera que las circunstancias del delito lo justifican. ¿Esto qué quiere decir? Que la acción que haya cometido no sea tan producente o tan grave, de tal gravedad que el juez lo puede acceder. Eso sería una breve explicación sobre eso. Luego sería la libertad condicional, que se encuentra en el artículo 78 al 82, de igual del Código Penal, que dice el artículo 78: autoridad competente para declararla. La Corte Suprema de Justicia, la facultad acordada a la libertad condicional, previa información a que al afecto se tramita ante el patrono de las cárceles y librados o instituciones que hagan sus bases. El artículo 79 nos dice condiciones. La libertad condicional se acordará en resolución que expresa las condiciones que imponen al favorecido. Esto de la libertad condicional tiene dos casos. Sería prisión condicional de domicilio, que sería dentro de la casa, o ya sería que no pueda salir del departamento, o ya sea también que sean otros casos que no puede salir del país. Esto nos divide en tres casos. Sería el libertad condicional digamos, pongamos un ejemplo, en su domicilio, en donde él vive. Luego sería en su departamento, que no puede salir del departamento. Y después tendríamos el que sería del país, que no puede salir del país. Eso sería sobre la libertad condicional, que sería el otro sería el artículo 82, extinción de la pena. Transcurrido el periodo de libertad bajo régimen condicional, sin que el beneficiado haya dado motivo a la revocación, se tendrá que exigida la pena, que se tendría que acabar su tiempo del condenado. Se podría decir así, que ya se termina su pena bajo la libertad condicional. Luego tenemos lo que son causas que extinguen la responsabilidad de penal y de la pena: muerte del procesado o condena. El artículo 101 del Código Penal. 101, numeral 1, que sería por muerte del procesado o del condenado. Digamos, pongamos un ejemplo, que el recluso o el condenado está en prisión, y bajo ciertas circunstancias, ya sea
obra natural que tuvieron tenido una enfermedad o por algún motín que se haya dado en la cárcel, el recluso haya fallecido. Y ahí se extingue su pena porque se tiene que llevar a cabo lo que serían sus servicios fúnebres y ahí se acabaría su pena. En este caso sería por muerte del recluido. Lo encontramos en el artículo 101, numeral 1 del Código Penal. Luego tenemos el cumplimiento de la pena, que sería en el artículo 102. Extinción de la pena. La pena se extingue por cumplimiento, por muerte del reo, por indulto. Pero vamos a hablar sobre el cumplimiento, que sería el principal, que sería el numeral 1. El cumplimiento es de que el recluso haya terminado su pena, digamos, pongamos un ejemplo, sobre el asesinato de una persona, cumplió pongámosle un ejemplo que sería de 20 años. Él ingresó de 20 años, transcurrido su condena. A él cumplió sus 20 años, estaría saliendo de 40 años de edad al momento de salir de prisión, del centro preventivo. Esto es un ejemplo. El que sería el cumplimiento de la pena. Terminando su tiempo en la cárcel, cumplió su condena y ya puede reintegrarse a la sociedad normalmente. Y luego tendríamos lo que sería el indulto. Esto se daba anteriormente cuando se aplicaba la pena de muerte. Recordemos que ahora la pena de muerte ya no se aplica en nuestro país por lo mismo de los derechos humanos. Esta reforma está derogado en la Constitución, tanto en la Constitución como en el Código Penal. Esto ya no se aplica a nuestro país, ya no es aplicado porque en la Constitución aún aparece el artículo, al igual que su epígrafe, pero por el motivo de los derechos humanos y todo lo demás ya no se aplica. El indulto se daba cuando el recluso o el reo se le aplicaba lo que se denominaba pena de muerte. Esto era a su ejecución, ya sea por inyección letal o por otros métodos que se aplicaban en ese tiempo. Ahora, una breve explicación de qué es el indulto en sí. Era un perdón que el presidente le daba al reo, como pongamos un ejemplo, estaba procesando a una persona en un proceso judicial por el asesinato de tantas personas y le dictaminaban la pena de muerte. Luego su defensor tenía que se podría decir pedir el indulto presidencial. Esto que quiere decir, el presidente revisaba el caso, lo analizaba y él mismo determinaba si perdonaba o no perdonaba al reo. O sea, si lo perdonaba, se acababa la pena, ya no se cumplía con su condena. Luego tenemos el artículo 102, numeral 4, que sería por indulto. Eso es lo mismo que sería extinción de la pena, que es el indulto que acabo de explicar ya, que sería el perdón del presidente. Luego tenemos el 105, que ya nos habla sobre el indulto en sí. Artículo 105, el indulto solo se extingue la pena principal. ¿Esto qué quiere decir? Que si el reo, el que cometió las faltas o los crímenes, tenía la pena de muerte, pero también tenía lo que era 10 años más de cárcel, pero como pena principal tenía la pena de muerte, el indulto lo que hacía era perdonar la primera sentencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la pena de muerte se quitaba ahí, se le quitaba la pena de muerte al reo, pero los 10 años aún continuaban. ¿Esto qué quiere decir? Pongámosle, la pena de muerte estaba acá y los 10 años de sentencia estaban acá. El presidente quita la pena de muerte, pero aún tiene que cumplir la prisión de 10 años, la pena de 10 años. ¿Por qué? Porque el indulto solo puede quitar la pena principal, no perdonar en sí los dos. Solo puede quitar uno. Eso sería el indulto. Luego sigue el perdón del ofendido. En el artículo 101, extinción de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se extingue por artículo 101, numeral 3, por el perdón del ofendido en los casos en que la ley lo permite expresamente. Luego tenemos también el numeral 5,
que sería por cumplimiento de la pena, y el artículo 105, que sería el indulto que ya previamente explicamos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.